Hola a todos, bienvenidos a Lucas Reviews. Este es mi primer video y hoy día vi One Piece Film Red y quisiera hacer una pequeña crítica respecto a la película sin spoilers. Primero que nada, tomando en cuenta que esta película recién salió en Latinoamérica, es decir, yo fui a la primera presentación de la película en el cine, los subtítulos no estaban muy buenos, voy a ser súper sincera. Había muchas veces en las cuales el personaje estaba diciendo directamente el nombre del personaje, Uta, y los subtítulos directamente decían otra cosa como ¿qué estás haciendo aquí? Los subtítulos no estaban muy buenos, no lo voy a negar. Se entiende que es porque son las primeras traducciones, pero aún así mm, se puede aceptar. No había mucho cambio la traducción o sea, no había mucho cambio entre la traducción y lo que decían los subtítulos, pero igual eran cosas que molestaban un poco para la gente que entiende un poco lo que es el japonés con el paso del tiempo de tanto ver anime. También la película tiene algo de CGI, no tiene mucho, pero tiene y se nota. A la gente que le molesta el CGI, lo siento, hay escenas en las cuales se utilizan personajes de CGI, ya sea modelos 3D en el fondo, para simular lo que son el público, y otras veces el personaje de Uta es reemplazado por un modelo CGI durante las escenas de baile o las escenas en las cuales está más lejos de la cámara. Eso se usa para bajar la cantidad de dinero que se le tiene que estar poniendo a esto, o sea, no gastar tantos recursos, lo cual no molestó tanto. Era un poco obvio de repente, pero igual forma pasaba bastante desapercibido, y en las escenas más importantes jamás se utilizó CGI, lo cual es bueno, excepto en el villano final, porque al igual que todas las películas de One Piece hay un villano final, y en este caso sí se utilizó CGI, pero no fue tan descaradamente obvio como por ejemplo en One Piece Stampede. Cabe aclarar que yo soy una fanática de One Piece, es mi anime favorito. La película entera se siente extremadamente musical, lo cual se entiende puesto que es la habilidad de Uta, como se nos ha presentado en los trailers. Eh, pero aún así había momentos en los cuales las canciones salían un poquito de la nada. Las canciones eran buenas, a mí me gustaron mucho, pero habían algunas que salían un poquito de la nada y distraían un poco. Hablando de Uta, también otro problema que hay es que cuando se veían flashbacks de ella de niña, que esto no es tan spoiler, ahí es flashback de niña, que incluso se muestra en los trailers, la voz que tiene Uta de niña es la misma que tiene de adulto, prácticamente no cambia nada, y es muy extraño. Incluso la voz que tiene cuando canta de niña no concuerda con cómo se ve, que son detalles menores, pero que igual forma sacándolos con pinzas es un poquito molesto. Pero eso no significa que la película sea mala, la película en sí es bastante buena. ¿Qué más? Voy a ser súper sincera, si bien Uta no es un mal villano, porque como también han mostrado los trailers, Uta es el villano, eh, su plan no es precisamente muy inteligente. Por lo menos tiene más desarrollo, está mucho mejor creada que Douglas Ballet de la película Stampede, pero aún así su plan se cae un poco a pedazos, no tiene tanto sentido, tiene sus problemas. Pero igual forma me quito el sombrero al decir que con el guión se atrevieron a ir un poco más allá de lo esperado, tocando algunos temas que son un poco tabú. Y la verdad me sorprende que no se retractaran, porque pudieron haber hecho perfectamente cualquier cosa como, no sé, voy a tirar un ejemplo al azar, el personaje se escapa. No, ellos dijeron no, vamos a hacer esto que es tabú y lo vamos a hacer igual. Y la verdad me sorprendió mucho. Que eso estuvo bastante bien. Pero también con eso mismo llego a lo que son algunas escenas innecesarias. Dentro de la película hay escenas pequeñas, pocas escenas que son innecesarias, que se pueden sacar sin ningún problema y no suben nada a la trama. Y también con eso, por ejemplo, algunas escenas con los Mugiwara, no con Luffy, sino con el resto de los Mugiwara, los cuales están puestos casi de adorno, especialmente en el primer tercio de la película. A partir del segundo tercio ya empiezan a participar mucho más, y en el tercer tercio ya participan bastante más, pero siguen estando un poco de adorno, pero no al nivel, por ejemplo, de solo en la película de One Piece Gold, donde estuvo colgado durante casi toda la película, excepto al principio y el final. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos plot twists que son bastante predecibles, por lo menos para mí fueron muy predecibles. Yo soy una persona que no tiende a
a adivinar cuál va a ser el giro de trama, pero en estos casos para mí fueron bastante obvios. Hubo uno al cual no le achunté, no le atiné, no pude predecir correctamente, pero aún así ya tenía una idea de más o menos qué era lo que iba a pasar. Tengo que admitirlo, que hubo unos que estuvieron interesantes, pero hubo otros que eran demasiado obvios. Se hubieran esforzado un poco más en esa parte del guión, no les habría costado casi nada. Y ya entrando para otro punto que no es tanto como de guión general, siendo un poco más específico, entramos a lo que es Shanks. Y Shanks me sorprendió mucho su participación dentro de esta película. Yo esperaba que solamente se le mencionara, apareciera en unos flashbacks y nada más. Resulta que no, él aparece mucho más que simplemente en recuerdos. Él tiene una participación activa dentro de la película, especialmente en el tercer tercio. Y la verdad también llama mucho la atención cómo es que en esta película nos muestran la cara más oscura de lo que es la Marina y el gobierno mundial. No voy a entrar en spoilers, pero básicamente nos muestran a la Marina de una forma más cruda de lo que había esperado. Creo que es la primera vez que nos muestran como este lado tan oscuro de la Marina, sin contar, por supuesto, lo que es el anime. Estoy hablando más que nada de cómo es que la Marina puede llegar a ser tan basura, básicamente, como nos muestran a la Marina como un lado bastante negativo, que es esto de la moral, básicamente. Es muy interesante esa parte. A mí me gustó un montón. También, por ejemplo, hay otra cosa que yo critico un poco volviendo a lo de Shanks, y es que Shanks, en el momento que aparece en la película ya con participación activa, aparece un poquito de la nada. Hubiera esperado que hubiera sido un poco más, ¿cómo decirlo?, lineal, por decirlo de cierta forma, pero no, Shanks, uno sabe cuándo va a aparecer, pero sigue apareciendo un poco de la nada, así como apareció misteriosamente. Hay algunos guionazos, podríamos decir, algunas escenas demasiado convenientes. Hay muchas conveniencias dentro de la película, hay algunas que no me gustan. Especialmente hablando de conveniencias, se utiliza mucho lo que es el haki de observación como conveniencia dentro de esta película. Es demasiado. Hay muchas cosas que funcionan como porque sí. Teníamos que solucionarlo de alguna forma, así que funcionó porque sí. Esas partes no me gustaron para nada, especialmente cómo se manejó el haki de observación. Que si ven la película van a entender a lo que me refiero. Porque sigue siendo como... o sea, van a dar dando una explicación dentro de la película, pero aún así sigue siendo como una explicación que la pusieron solamente para que no sonara tan extraño, tan puesto así, pero se nota que lo tiraron en el papel y ya no tenían y no sabían cómo solucionar ese problema, así que simplemente lo dejaron así, lo cual me dio un poco de lata ver eso. Pero igual forma estaba mejor planteada la película que, por ejemplo, One Piece Stampede, que es puro fanservice. Esta película tiene un villano mucho más centrado, la historia está mucho más centrada, la historia está mucho mejor planeada y se nota. También el primer tercio y el tercer tercio están muy bien hechos, especialmente el clímax de la película es espectacular. Encuentro que la animación es brutal, se gastaron un gran presupuesto y se nota. Especialmente las escenas de batalla es increíble, yo no tengo nada que decir en contra de eso. Es más, creo que es una de las mejores animaciones que he visto dentro de las películas de One Piece. Lo mismo con la banda sonora, muy buena. Lo único malo es el intermedio se siente un poco alargado, un poco estirado, lo cual sí se puede entender por qué lo hicieron, pero de repente se siente que la película está un poco más larga de lo que debería. Hubieran cortado algunas escenas, pero igual forma uno la pasa bien ese intermedio, uno se ríe, uno grita. Entonces, claro, nos faltan emociones dentro de ese intermedio. Y ahí nos explican un poco más todos esos misterios que se van creando a lo largo de la película. Así que también se agradece un poco ese intermedio. En el clímax de la película hay algunas escenas que no quiero decir escenas que están un poco de más, pero sí hay un poco de fanservice, no se niega. Hay fanservice, definitivamente, pero por lo menos está mejor justificado que en Stampede. Siento mucho tener que compararlo con Stampede, pero tomando en cuenta que es la película anterior solamente se trataba de poner a los personajes porque sí, peleando porque sí, con un enemigo muy poco desarrollado, muy básico. Esta película no le esperaba nada y realmente resultó ser muy buena, me sorprendió un montón.
incluso con lo que yo ya sabía de los trailers, de algunos spoilers, me terminó sorprendiendo un montón. No esperaba mucho de esta película y realmente me dejó boquiabierta. Eh, y lo que más me sorprendió de esta película, y no lo voy a negar, es el final. Porque por lo general este tipo de películas terminan con un final un tanto feliz, un tanto cuento de hadas, donde todo se soluciona mágicamente, todos son felices y todos escapan tranquilos, etc. Eh, pero lo que sucede al final de esta película con Uta, con el villano, me sorprendió un montón cuando lo empezaron a plantear. Y yo durante toda durante todo ese momento yo estaba como, no lo van a hacer. Esto definitivamente no lo van a hacer porque son cobardes. Van a solucionar este problema de alguna forma. Y me quedé sorprendida cuando al final de la película este problema no se soluciona y queda ahí. No se retractaron, sino que dejaron el final tal cual. Y eso me dejó bastante sorprendida. Lo único malo también del final es que termina muy abruptamente. Muestran 2 escenas y de repente se ve el título de la película. Y listo, nada más. Y es como... se necesitaba conectar ese final de alguna forma y no lo hicieron. No se termina del todo bien ese final, pero sin contar como ese final abrupto, lo que sucede con la villana realmente lo encontré muy bueno. Me gustó un montón. No llegué a conectar con el fin. No llegué a conectar completamente, no llegué a emocionarme como debía ser por la película, pero sin duda se entiende por qué toman estas decisiones estos personajes, se entiende a dónde quería llegar y por qué. Y tengo que admitirlo, aplaudo esa decisión, aplaudo el hecho que hayan mantenido ese final. Y las escenas postcréditos, la verdad, es para entretenerse, es para... o más que escenas postcréditos, durante los créditos, es para entretenerse, es para apuntar a la pantalla y empezar a gritar los nombres que aparecen. La verdad es una película muy entretenida. No diría que la mejor de One Piece, por lo menos en cuanto a narrativa se habla, porque todavía tiene sus problemas, pero aún así es una película para pasar un buen rato. Para la gente que le gusta One Piece definitivamente la va a disfrutar. Para la gente que se ha leído el manga van a encontrarse con algunas sorpresas. Para los que se han visto solamente el anime, van a tener algunos spoilers menores, son menores, excepto por algunos pocos que son muy grandes, pero aún así es una película que yo recomiendo definitivamente como fanática de One Piece. Si uno quiere ir a ver una historia profunda, no sé qué tanto lo recomendaría. Si uno quiere ir a ver a un muy buen villano, no estoy segura que la disfruten tanto, porque Uta es una buena villana, pero no tanto. Yo considero que es una buena villana, así que la película definitivamente cumple su rol de entretener a la audiencia. Como fanática de One Piece sí la recomiendo. Como persona que le gustan mucho las películas, es un poco más difícil de terminar. Es entretenida, sí, cumple su rol, cumple su función. Y a esta película, como fanática de One Piece, yo le doy un 8.7 de 10. Aún así la película está bien planteada, entretiene un montón y definitivamente el clímax se lleva todo. El clímax es espectacular, es muy emocionante, uno sabe lo que va a pasar al final, es como súper obvio, todo el mundo dice lo mismo, Luffy va a ganar, no sé por qué me preocupo, pero aún así es muy interesante cómo es que lo llevaron a cabo y realmente yo siento que vale la pena verla. Así que sí, la dejaremos en 8.7. Segunda película de One Piece favorita, definitivamente. La recomiendo. Y nada, espero que la puedan disfrutar si es que deciden ir a verla. Si es que quieren esperar a que salga en las páginas de anime, yo sugiero esperar un poco más para que salga una traducción un poco mejor con los subtítulos, porque todavía tiene definitivamente sus problemas. Pero es disfrutable, es entretenida y definitivamente como persona que les gusta One Piece sé que van a pasar un muy buen rato. Así que eso, se despide acá Lucas Reviews. Hasta la próxima película. Bye bye.